Buenos días, hoy se llevará a cabo un tutorial acerca de un caso interesante, como es el control constitucional por omisiones normativas. Se puede tener incertidumbre con relación a la función legislativa. Sabemos que el deber jurídico de un legislador, de manera precisa, es crear normas, es legislar. Ese es el deber jurídico del legislador. Sin embargo, pueden ocurrir los casos que la función legislativa cree normas para beneficio propio y no para el beneficio del bien común, como supone el derecho, como supone la Constitución, como suponen también demás tratados internacionales. Entonces, frente a aquello surge una incertidumbre. Si la función legislativa es la encargada de crear normas, es la encargada de realizar de ver qué derechos se ponen, qué derechos se quitan, qué acciones se dan, qué acciones se quitan, porque no hay un control ya de esta. Viene aquí la pregunta de por qué no existiría un control para aquella función legislativa, que si se supone que ellos hacen todo aquello, deben tener un control. Y aquí una duda importantísima: ¿existe un órgano, alguna entidad o alguna persona que controle estas consideraciones? Específicamente sí la hay, es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional surge como un mecanismo de defensa que establece la Constitución para que, en este caso, como estamos hablando de funciones normativas, el legislador haga su deber y lo haga de una manera precisa, exacta y de manera buena, coherente, ya estableciendo todos los procedimientos que tengan que hacer para establecer una norma que no viole y que no contravenga a lo que establece la Constitución de la República, en este caso del Ecuador. Poniendo en énfasis estas consideraciones, es importante mencionar cuáles son los objetivos, uno de los objetivos del control constitucional. Uno de los objetivos es que la norma no contravenga el ordenamiento jurídico. Otro de los objetivos, de igual manera, es que a través de este control constitucional, como su nombre mismo lo indica, va a ayudar a través de la Corte Constitucional a ver aquella norma que se considera inconstitucional, no para eliminarla, sino para ver una puerta y para que el legislador la desarrolle de mejor. Teniendo en consideración estos aspectos, se puede mencionar lo siguiente: la Constitución, todo su ordenamiento jurídico, sabemos que este mismo es la norma jurídica fundamental. Pero ojo, y nos menciona Diego Parra en uno de sus artículos acerca de un análisis que realiza mismo de control constitucional, que la Constitución es la norma jurídica fundamental, no por el hecho de que sea el fundamento de validez, sino porque analizado el orden jurídico básico de todas las cosas, tanto social, económico como político. Teniendo en cuenta este aspecto y ya dejando en claro que no por el hecho de que solamente porque es constitución, es norma jurídica fundamental, jamás, sino porque en aquella Carta Magna se establecen todos aquellos derechos, obligaciones que previamente han sido analizados, previamente han sido estudiados, verificados para cumplir que se puede restringir algunos derechos. ¿Ya? Teniendo en consideración este aspecto, puede mencionar lo siguiente: el control constitucional no solamente va directo a la norma, es decir, cuando una norma se declara inconstitucional, el Corte Constitucional actúa porque ella la declara inconstitucional. ¿Ya? Sin embargo, ya el control constitucional no solamente va dirigido a aquella norma, sino también va dirigido a quienes la crean, es decir, función legislativa. Y aquí aparece el control constitucional por omisiones normativas. Y desde aquí tenemos que tener un punto de vista, un punto de inicio para empezar a, a llevar a cabo este entramado, ¿no? Y tomar en cuenta y tomar en consideración que la función legislativa, como ya se mencionó, tiene que crear normas, pero la tiene que crear bien
se tiene que crear de acuerdo a las necesidades que tenga el pueblo, a las necesidades que tenga el, la persona y a su vez también el Estado, ¿ya? Entonces frente a aquí aparece el control constitucional por omisión de beneficios. En el caso de que el legislador, a través del uso de la lógica de la función legislativa, tiene que crear una norma, pero una norma que sirva para la necesidad del bien común, que sirva para llevar a cabo todas aquellas situaciones en las cuales aún no se ha podido resolver por la inexistencia de la norma, ¿ya? Entonces, frente a aquellos aspectos, existen las sumisiones normativas absolutas y relativas. Las sumisiones normativas es cuando el legislador no cumple su deber jurídico o cuando cumpliendo su deber jurídico lo hacen. Esto va a ser entendido en este momento. Existen omisiones normativas absolutas y relativas, como se lo mencioné hace un momento, y vamos a decir que las absolutas es cuando el legislador no cumple su deber jurídico. Y las relativas se va a decir que el legislador cumple su deber jurídico, pero a pesar de que cumple su deber jurídico, lo hace de una manera inadecuada, incorrecta, imprecisa. Que la Constitución es la norma jurídica fundamental, no por el hecho de que sea el fundamento de validez, sino porque analizado el orden jurídico básico de todas las cosas, tanto social, económico como político. Teniendo en cuenta este aspecto y ya dejándolo en claro que no por el hecho de que solamente porque es constitución es norma jurídica fundamental, jamás, sino porque en aquella carta magna se establecen todos aquellos derechos, obligaciones que previamente han sido analizados, previamente han sido estudiados, verificados, que se van a cumplir y que se puede restringir algunos derechos. ¿Ya? Teniendo en consideración este aspecto, se puede mencionar lo siguiente. El control constitucional no solamente va directo a la norma, es decir, cuando una norma es declarada inconstitucional, la Corte Constitucional actúa porque quiera la declara inconstitucional. ¿Ya? Sin embargo, el control constitucional no solamente va dirigido a aquella norma, sino también va dirigido a quienes la crean, ¿no? Es decir, función legislativa. Y aquí aparece el control constitucional por omisión de beneficios. Y desde aquí podemos tener un punto de vista, un punto de inicio para empezar a, a llevar a cabo este entramado, ¿no? Y tomar en cuenta y tomar en consideración que la función legislativa, como ya se mencionó, tiene que crear normas, la tiene que crear ley, la tiene que crear de acuerdo a las necesidades que tenga el pueblo, a las necesidades que tenga el, la persona y a su vez también el Estado, ¿ya? Entonces frente a aquí aparece el control constitucional por omisión de beneficios. En el caso de que el legislador, a través del uso de la lógica de la función legislativa, tiene que crear una norma, pero una norma que sirva para la necesidad del bien común, que sirva para llevar a cabo todas aquellas situaciones en las cuales aún no se ha podido resolver por la inexistencia de la norma. ¿Ya? Entonces, frente a aquellos aspectos, existen las sumisiones normativas absolutas y relativas. Las sumisiones normativas es cuando el legislador no cumple su deber jurídico o cuando cumpliendo su deber jurídico lo hacen. Esto va a ser entendido en este momento. Existen omisiones normativas absolutas y relativas, se lo menciono hace un momento, y vamos a decir que las absolutas es cuando el legislador no cumple su deber jurídico. Y las relativas se va a decir que el legislador cumple su deber jurídico, pero a pesar de que cumple su deber jurídico, lo hace de una manera inadecuada, incorrecta, imprecisa. Tomando en consideración estos aspectos, primero vamos a las omisiones normativas absolutas. ¿Ya? Las omisiones normativas absolutas
es cuando el legislador tiene que hacer la norma, pero sin embargo no la hace. No la hace y guarda lo que Wessel denomina como silencio total. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El legislador tiene que legislar, tiene que crearlo, pero no lo hace. Entonces, interviene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional les da un primer aviso y les menciona que la función legislativa debe crear normas que el Estado, porque el pueblo se encuentra en necesidad de ostentar aquello. Sin embargo, sucede que la función legislativa hace caso omiso. ¿Ya? Entonces, la Corte Constitucional, a través de vía jurisprudencial, es decir, a través de sentencia, prácticamente les da, no hecha, pero sí desarrollada una norma. ¿Ya? Y por ende aquí aparece que la Constitución no intenta que una norma sea eliminada, sino que intenta dejar esa puerta abierta para que la función legislativa la franquee, es decir, la cruce, el pase, y de aquella manera pueda desarrollar de una de una mejor manera, ¿ya? Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede mencionar que a través de vía jurisprudencial, como lo veníamos mencionando, emite una sentencia y ya prácticamente aquí le obliga, ¿ya? Primero le da un aviso, después le obliga a través de sentencia para que ya aquí la función legislativa desarrolle un norma. Eso en cuanto a misiones normativas absolutas. Ahora bien, en cuanto a misiones normativas relativas, ocurre un aspecto interesante. Como se mencionaba anteriormente, decíamos que las misiones normativas es cuando el legislador no cumple su deber jurídico o cuando cumpliéndolo lo hace mal. En segundo caso, vienen las misiones normativas relativas. Es decir, el legislador crea norma, existe norma, pero sin embargo, esa norma no vale, porque contraviene lo que Wessel va a denominar el principio de igualdad. Y este se basa por dos aspectos. Uno, existe la norma, sin embargo, aquella norma beneficia a unos y perjudica a otros. Y en el segundo caso, aquella norma excluye de beneficios a unos e incluye beneficios a otros. ¿Ya? Tomando en consideración estos aspectos, aquí la Corte Constitucional dice, ok, hay norma, pero esa norma no es válida, porque contamina el principio de igualdad. Y lo que va a hacer la Corte Constitucional es que va a subsanar, va a acomodar el deber jurídico del legislador. Va a acomodar, va a ayudar a arreglar de cierta manera y norma que ha sido realizada, creada de una forma inadecuada. Entonces, aquello en cuanto al control constitucional por omisiones normativas.